Bueno, buenas noches a todos. Una vez más en Diálogos al Café, Marcos Escudero, siempre tocando temas de actualidad que hacen a los temas regionales, en algunos casos nacionales y en otros internacionales. Hoy nos lleva a analizar junto a tres expertos un tema que, como se decía en la charla previa antes de estar al aire, se ha ido postergando. ¿Qué ocurre con nuestras reservas internacionales y cuál su importancia, su efecto, sobre todo para las personas como quien les habla, que no somos expertos en el tema, sospechamos la materia, pero nos va a ayudar a entender el momento tan difícil que está atravesando el país? Hoy vamos a hablar de reservas internacionales y moneda con tres invitados de lujo que luego los voy a pasar a presentar, con don Pablo Cuba Borda, don Osvaldo Nina y don José Luis Evia, con algunas preguntas provocativas que hemos puesto en la convocatoria. ¿Qué son las reservas internacionales y qué funciones cumplen en la economía? ¿Cómo se relacionan las reservas, inflación, tipo de cambio? ¿Qué buenas prácticas se tienen? Tal vez podríamos aprovechar de tocar un poquito de pasada para que entendamos algunos. Normalmente entendemos que la moneda está respaldada con las reservas, pero ahora que están tan de moda las monedas virtuales, ¿con qué se respaldan? Y todo el mundo está jugando con ellas. Hoy nos acompaña don José Luis Evia, quien es licenciado en Economía de la Universidad Católica Boliviana y posee una maestría en Economía de la Universidad de Londres. Él ha sido en algún momento de su carrera profesional en la función pública director oficial mayor de finanzas de la Nueva Alcaldía Municipal de La Paz y ha sido director del Banco Central. Pablo Cuba Borda es funcionario de la Reserva Federal de los Estados Unidos y obtuvo su doctorado en la Universidad de Boston. Y don Osvaldo Nina es investigador del INESAD, Instituto de Estudios para el Desarrollo en La Paz. Ha sido miembro del directorio del Banco Central también. Les agradezco a los tres, les doy la bienvenida y a todas las personas que nos siguen a través del Zoom y del Facebook. Vamos a abordar el tema, como ustedes ya saben, nuestra metodología, 15 minutos como máximo por expositor para que realicen sus comentarios, sus criterios. Y luego que una vez los tres se hayan expuesto, abrimos micrófono a todos los participantes para que en un par de minutos puedan hacer algún comentario o pregunta sobre algo que no haya quedado claro. Lo voy a invitar entonces primero a don Pablo Cuba, que sea el que nos abra el evento hoy contándonos cómo ve el problema desde el norte. Bienvenido, Pablo, y gracias por estar hoy acá. Adelante. Muchas gracias, José. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla a ver si esto funciona sin problema. Adelante, Ah, adelante. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Pablo Cubaborda. Trabajo en la Reserva Federal y obviamente por el lugar que trabajo tengo que decir que los comentarios que voy a compartir con ustedes son mis comentarios personales y no los comentarios de mi institución y de las personas que trabajan en esa institución. Dos pequeñas observaciones antes de empezar. La primera, mi PhD es de la Universidad de Maryland. Nada con Boston, no tengo nada en contra de Boston, me parece excelente la Universidad de Boston, pero yo soy de la Universidad de Maryland. Y lo segundo es que la palabra reserva en Reserva Federal no tiene nada que ver con reservas internacionales. Entonces, tiene que ver con cómo se maneja la política monetaria en los Estados Unidos en el sentido de reservas monetarias entre bancos, que es algo interesante que me puse a googlear anoche como para dar el contexto de quizá, que quizá no queda claro y puede confundir a algunos. Pero lo que quiero hablar esta noche es sobre reservas internacionales y crisis cambiarias. ¿Por qué quiero hablar de esto? Y en realidad, la verdad es que cuando uno se pone a pensar en las reservas internacionales, este tema debería ser más aburrido que ir al dentista en tiempos normales, ¿no? Y lo que pasa que nos atrae a esta conversación hoy es de que no estamos en tiempos normales y claramente lo que hace que hablar de reservas internacionales sea interesante es que estamos en el medio de una crisis cambiaria, de una crisis de la moneda, en el caso particular del peso boliviano. Entonces, lo que voy a tratar de hacer en los 15 minutos que tengo es
a un nivel muy general, hablarles de lo que es una crisis cambiaria. Y segundo, cuál es la relación entre las reservas internacionales, el déficit fiscal y la crisis cambiaria. Entonces va a ser una presentación muy general, va a haber algunas ecuaciones hacia el final, pero primero quiero establecer algunos hechos estilizados que quizá nos pueden servir a todos para organizar la conversación. Okay. Lo primero, un pantallazo muy general. Cuando hablamos de crisis cambiarias, hay que pensar cuál es la naturaleza de la crisis cambiaria, y los economistas han clasificado estas crisis cambiarias en 3 generaciones. La primera generación viene de una forma de pensar en que la razón por las cuales, ya sea los inversionistas, deciden correr contra el peso o contra una moneda en particular, lo hacen porque tienen alguna duda con respecto a los fundamentales de la economía. En particular, en el caso de esta primera generación de perspectivas con respecto a las crisis cambiarias, tiene que ver con la sostenibilidad de las políticas macroeconómicas. Es decir, los agentes se dan cuenta que los gobiernos están teniendo una política monetaria y fiscal, por lo general una política monetaria expansiva, que está acomodando un gasto fiscal que no es sostenible en el tiempo y que va a llevar a una reducción de reservas internacionales a través de la monetización del déficit. Entonces, este es el mecanismo que creo que está ocurriendo en Bolivia, con una diferencia muy particular, que en los modelos que los economistas escriben, estos modelos de crisis cambiarias ocurren muy rápido. O sea, el momento en que los agentes se dan cuenta que la posición fiscal no es sostenible, el ataque contra la moneda es inmediato y ocurre mucho antes que el Banco Central se quede sin reservas internacionales. Obviamente eso no ha pasado en Bolivia, y la razón fundamental por la que eso no ha ocurrido es porque de cierta forma hemos implementado con restricciones y controles de capital que han limitado que nosotros mismos o los inversionistas internacionales vendan sus pesos a cambio de dólares. ¿Okay? Entonces es un caso un poco particular, pero yo pensaría que el caso boliviano cae dentro de esta clasificación. Luego hay dos tipos de crisis cambiarias que también son interesantes, que los voy a mencionar muy brevemente porque creo que no es el caso que nos ocupa. El segundo tipo se llama modelos de segunda generación, en las cuales el ataque a la moneda es un ataque de expectativas autocumplidas, ¿no? En el sentido de que el gobierno entra en una posición que es vulnerable, no necesariamente es insolvente, él es solvente, pero los agentes puede ser que coordinen sus expectativas en pensar que el gobierno no es solvente, entonces todo el mundo empieza a vender sus pesos, lo que eventualmente hace que el gobierno no sea solvente. Esto ha ocurrido en países, por ejemplo, con situaciones fiscales muy sólidas, han tenido ataques a sus monedas. Un caso particular sería México en 1993, que si bien tenía las cuentas fiscales en orden, entró en una posición de vulnerabilidad que llevó a un ataque cambiario. Y una tercera generación de crisis cambiarias tiene que ver con distorsiones en las hojas de balance de los agentes económicos, como ocurrió durante la crisis asiática, donde había agentes económicos, ya sea, sobre todo en el sector privado, ya sea hogares o empresas, que tenían una exposición, como se conoce como descalzada, tenían muchos activos en la moneda doméstica y muchos pasivos en una moneda extranjera, lo que hacía que sus hojas de balance sean vulnerables a movimientos del tipo de cambio. ¿Okay? Ni la segunda ni la tercera creo que es lo que afecta a Bolivia. Entonces, cuando vaya a la segunda pregunta, voy a pensar desde la perspectiva de estos modelos que se llaman de primera generación, solo para establecer una conexión con la literatura. Ahora, déjenme contarles un poquito cómo se ve en la práctica una crisis cambiaria, basado en un estudio de economías emergentes, en un periodo un poco ya hacia atrás, pero que estos hechos estilizados son todavía válidos, de un paper de Graciela Kaminsky y Carmen Reinhardt. En estos gráficos les muestro 6 variables, y en el eje X de todos estos gráficos se ve los periodos previos a la crisis, que está marcado con una línea vertical. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Previo a la crisis, el crédito doméstico como porcentaje del PIB se expande, la cantidad de dinero M2 o dinero, una masa monetaria más amplia, una definición más amplia de la masa monetaria como fracción de las reservas
empieza a aumentar, es decir, se está monetizando, está incrementando la masa monetaria antes de la crisis. Obviamente, al mismo tiempo, las reservas están cayendo, las reservas internacionales están cayendo, y el tipo de cambio real tiende a apreciarse significativamente. Parte de todo qué es lo que genera esta dinámica, es una caída en los términos de intercambio y en los trimestres previos a la crisis, una contracción de la actividad económica. ¿Qué ocurre después de la crisis? Obviamente, el momento en que el tipo de cambio fijo o el esquema cambiario ya no es sostenible, pues ya no se puede financiar esa cantidad de crédito doméstico sobre el PIB, entonces el crédito doméstico sobre el PIB cae, los balances reales disminuyen porque la gente, pues, o sea, ya no se está monetizando el déficit, va a haber la gente se ha deshecho de todos sus pesos y a medida que la economía entra en un periodo de contracción, se empiezan a acumular reservas, en cierta forma como un ahorro forzado, ¿no? Dejamos de comprar cosas del exterior y todo lo que recibimos en moneda extranjera lo empezamos a utilizar para reacumular reservas. Parte de esta reacumulación de reservas va a venir porque al abandonar el tipo de cambio fijo, el tipo de cambio real se deprecia significativamente, lo que hace que las exportaciones se expandan y el gasto en bienes importados se contraiga. Este cambio en precios relativos, ocasionado por el movimiento del tipo de cambio, va a impulsar una mejora en los términos de intercambio y lentamente va a generar una recuperación de la actividad económica, ¿no? Entonces, la historia que les quiero contar acá es que una crisis cambiaria tiene el antes, y si uno mira los datos de Bolivia, es exactamente lo que ha ocurrido. Expansión del crédito doméstico, monetización del déficit, caída de reservas, apreciación del tipo de cambio real, todo esto como resultado de un shock que ocurrió en 2014-2015, que está relacionado con un deterioro de los términos de intercambio. Entonces, sabemos el pasado, este gráfico nos dice el futuro, ¿no? Entonces, esto le ha pasado a todos los países que han experimentado estos eventos. Es con mucha certeza lo que va a experimentar Bolivia el momento en el que abandonemos el tipo de cambio fijo. ¿Okay? ¿Cuán grave es abandonar un tipo de cambio fijo? Es la siguiente pregunta este es un resumen de lo que les acabo de comentar. ¿Cuán grave es abandonar un tipo de cambio fijo? Y esto es evidencia bastante reciente que dos de mis colegas tienen en un documento de investigación muy interesante sobre el efecto en la actividad económica en países con baja dolarización, como Bolivia, que es un caso súper extremo, y países de alta dolarización. Lo único que quiero que se fijen en este gráfico es la línea azul, que es el PIB, si quieren, de estos países en el momento en el cual el país abandona un tipo de cambio fijo. En la izquierda están los países con baja dolarización y en la derecha los países con alta dolarización. Obviamente, un abandono del tipo de cambio fijo genera una contracción de la actividad económica, que en el primer año puede estar entre un 5 y un 10% del nivel del PIB se puede contraer en promedio, ¿no? En estos episodios, pero para el año 2 la actividad económica empieza a recuperarse en los países de baja dolarización. En cambio, en los países de alta dolarización, el efecto de abandonar el tipo de cambio es muchísimo más severo debido a que, perdón, el número que les daba de la caída del PIB es el eje izquierdo, entonces más o menos entre un 2.5 y un 3% de la caída del PIB en los países de baja dolarización. Pues los países altamente dolarizados van a tener una caída mucho más significativa en su actividad económica por el hecho de que están dolarizados o están muy expuestos o tienen muchos pasivos en dólares y por lo tanto van a tener efectos de hoja de balance severos que sobre todo van a dañar la inversión y el consumo. Entonces, por un lado, el mensaje es oscuro, pero también es bueno porque nos dice que el abandonar el tipo de cambio y tratar de adoptar un sistema de tipo de cambio flexible va a venir a un costo, pero gracias a que Bolivia es un país de muy baja dolarización, el costo potencialmente va a ser bajo y la recuperación va a ser muy rápida. ¿Okay? ¿Dónde vamos a caer dentro de la línea azul que les muestro a la izquierda? No sé,
pero la evidencia de otros países nos da algo de esperanza de que si uno hace el ajuste que tiene que hacer, el ajuste no debería ser catastrófico, como si nos hubiera ocurrido algo parecido, digamos, en 1990, cuando la economía estaba altamente dolarizada. ¿Okay? Entonces, eso quizá las buenas noticias. En los últimos 5 minutos, déjenme hablar rápidamente de la conexión entre el déficit fiscal, la inflación y el tipo de cambio. Y aquí van a ver algunas ecuaciones sobre las cuales solamente voy a utilizarlas para proveer un poco de intuición. Para poder hablar de esta conexión, uno tiene que tener una teoría, y la teoría que conecta estas tres variables es el enfoque monetario de la balanza de pagos, o el enfoque monetario hacia el tipo de cambio, que va a tener 4 ingredientes. Va a haber una demanda por saldos reales, en los que la cantidad de valor adquisitivo que nosotros demandamos de los pesos, es decir, por qué tenemos pesos en nuestro bolsillo, es porque nos genera algún valor real que depende de la cantidad de consumo que podemos financiar con esos pesos, y de la tasa de interés. Un supuesto muy importante, que es la paridad del poder de compra, que es decir, lo que compramos domésticamente es igual a al precio de los bienes que compramos en el exterior, multiplicado por el tipo de cambio. Finalmente, las tasas de interés están sujetas a una condición de no arbitraje, es decir, el diferencial de tasas de interés o la tasa de interés en Bolivia tiene que ser igual a la tasa de interés en el resto del mundo, ajustada por las expectativas de devaluación. Y quizá la ecuación más importante es la ecuación del balance fiscal. ¿Okay? El gobierno tiene, desde el lado de sus ingresos, puede recaudar impuestos, que es esta T, puede imprimir billetes y generar señoriaje, y puede recibir o tener que pagar intereses en los activos internacionales que tiene o que debe. ¿Y qué hace el gobierno con esos ingresos? Los puede utilizar para gastar, ¿okay? O los puede utilizar para acumular nuevos activos internacionales, o acumular nueva deuda en moneda extranjera. ¿Okay? Entonces, la acumulación de los activos internacionales del país va a estar ligada claramente a la diferencia entre la cantidad de recursos que pueda generar el gobierno a través de señoriaje y el déficit fiscal, que es la segunda ecuación, que es simplemente una manipulación de las expresiones anteriores. Cuando uno manipula estas ecuaciones un poco más, lo que, como les comentaba, básicamente el déficit fiscal va a poder sostenerse con el déficit fiscal, se va a financiar con señoriaje o con desacumulación de activos internacionales, que es básicamente lo que ocurre cuando uno tiene en un tipo de cambio fijo. El nivel de precios está fijo por el tipo de cambio, por eso es que a todos nos gusta el tipo de cambio fijo, porque como no se mueve el dólar, no se mueven los precios domésticos, todos están felices. La tasa de interés es parecida a la tasa de interés internacional. La demanda de dólares es la demanda de pesos en términos reales es la que determina la oferta monetaria, y la diferencia y la desacumulación o el cambio en los activos internacionales que tiene el gobierno, que son las reservas internacionales, tiene que ser igual al déficit fiscal, ¿no? Cuando el gobierno tiene un superávit fiscal, va a acumular reservas; cuando tiene un déficit fiscal, va a disminuir las reservas. Voy a terminar con este slide. Perdón, me extendí un poco, pero el problema que se tiene, obviamente, en este tipo de mecanismos, es que la sostenibilidad del tipo de cambio fijo va a depender de la disciplina fiscal. Eventualmente, un país que tiene un déficit un déficit fiscal persistente, incluso cuando tenga muchas reservas internacionales, en algún momento se va a quedar sin activos internacionales. Y en el momento en el que se queda sin activos internacionales, no va a tener más recurso que abandonar el tipo de cambio fijo. Eso es un poco lo que está por detrás de toda esta teoría monetaria del tipo de cambio, con lo que voy a acabar aquí para poder continuar la conversación. Gracias.